Muy pero muy buenos días, bienvenidos a este nuevo estudio, la lección número 6 de la fe de Jesús. Muy buenos días, bienvenidos a este estudio de la lección número 6. Mi nombre es Michael Saldúa y es un verdadero gusto volver a estar otra vez con ustedes. Desde aquí, desde este entorno, desde el campo, saliendo un poco de la rutina del confinamiento y disfrutando más del contacto con la creación de Dios. Se los recomiendo, respirar aire puro viene bien. Lección número 6. Vamos a estudiar hoy lo que la Biblia dice acerca del origen del pecado. Antes de iniciar, cabe decirles a todos ustedes que todos nosotros nacemos pecadores. Todos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que vamos, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer este estudio y este pequeño análisis utilizando la palabra de Dios. Este maravilloso libro que nos va a llevar por este estudio increíble. Así que vamos a iniciar, pero vamos a tener una pequeña palabra de oración. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias por el día, por tu creación, por el aire, Señor, por la salud, por la protección que has dado a nuestras familias. Ahora que vamos a iniciar este estudio, suplicamos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. El origen del pecado. Pregunta número 1. ¿Dónde y cuándo surgió el pecado? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde se originó y qué fue lo que ocurrió? La respuesta está aquí en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, a partir del versículo 7 en adelante. Después hubo una gran batalla en el cielo. Ojo el lugar, nos está llevando al cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vamos a leer el versículo 12, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Dónde y cuándo inició el pecado? Según la palabra de Dios dice que surgió en el cielo. Increíble. Si no lo dijera la palabra de Dios, yo no lo creería. Pero dice que el gran dragón, es decir, el que se llama Diablo y Satanás, como lo dice Apocalipsis 12, se levantó en contra de Miguel, en contra de Jesús, y luchó con él para quitarle la supremacía celestial. ¿Cómo podríamos nosotros explicar que en un ser creado por Dios surgió el mal y el pecado? Es un misterio, es lo que se conoce en la palabra de Dios como el misterio de la iniquidad. Surgió en el corazón de él el resentimiento y el odio. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿en dónde y en quién? Podríamos decir que el lugar fue en el cielo y se gestó el resentimiento, el orgullo, la envidia en el corazón de Satanás. Vamos a leer un texto más ahorita que contesta la pregunta número 2, que dice: ¿en quién se originó el pecado? Ezequiel capítulo 28 y el versículo 14 hasta el 17 nos da la respuesta. Tú querubín grande, hablando de Satanás, dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. Ojo con esto. En otras palabras, se enorgulleció, ¿verdad? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Y en su corazón podría existir esa lucha, porque el pecado tiene esa característica. Podemos empezar a luchar, sabemos que está mal, pero aún así cedemos. Y él comenzó a ceder a esas emociones negativas y pronto su corazón se fue enalteciendo hasta crear un gran problema en el cielo, dice la palabra de Dios. El comienzo del pecado queda claro. Sabemos que surgió en el cielo y en la persona de Satanás.
La segunda sección habla acerca del pecado en la tierra. ¿Qué fue lo que ocurrió ahora a nivel tierra y por qué nosotros también tenemos esa enfermedad llamada pecado? ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? En Génesis, el capítulo 2, versículos 15 al 17 nos da esa respuesta. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La Biblia dice que el Señor colocó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén y les dio para que pudiesen disfrutar de todo lo que había alrededor. Todo era de ellos. Sin embargo, había una cosa que el Señor se había reservado para él, que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Pues sencillo, colocó un árbol ahí en el huerto. Nota tú que esa señal de obediencia era, podías disfrutar, administrar todo lo que hay, pero hay algo que le pertenece al Señor. Y esto es interesante. El Señor siempre se reserva una parte. Muchos cuestionan esto de parte de Dios, pero no entienden que el Señor siempre se reserva una parte como prueba de obediencia. Es decir, hay cosas que son inquebrantables, sus mandamientos, sus lineamientos. Él nos da muchas cosas, podemos disfrutar de todo, pero hay ciertas cosas que solamente Él se reserva. Como lo es, por ejemplo, cuando dice su palabra que en 6 días hizo los cielos y la tierra, pero el séptimo día descansó y ordena que nosotros respetemos el día séptimo. Es decir, tenemos 7 días a la semana, pero hay un día que no es nuestro, hay un día que es de Dios y que dedicamos solamente al Señor, a tener una comunión estrecha con Él. De todo lo que ganamos podemos nosotros utilizarlo, pero el diezmo, dice la Escritura, es de Dios. O sea, hay que apartarlo para el Señor. Y así hay un montón de cosas que podemos nosotros analizar con relación a esta idea. Ahora bien, la pregunta es, ¿en qué consistió el primer pecado? La respuesta está en Génesis, el capítulo 3 y el versículos del 1 hasta el 6. Dice la Escritura: pero la serpiente era astuta, o sea, el diablo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como comió ella. Entonces allí vemos en qué consistió el primer pecado: desobediencia. Y nos cuesta trabajo desobedecer. Casi siempre, a raíz de esa decisión equivocada, toda decisión que nosotros tomamos va orientada básicamente a la desobediencia. Los padres saben que luchan con los hijos por ser desobedientes, pero de igual manera Dios lucha con nosotros por ser nosotros también desobedientes. Es la consecuencia natural del pecado, ¿no? Querer hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias facultades. Y esto es interesante en la medida en que nosotros entendemos que el pecado básicamente es la separación que tenemos con relación a Dios, producto de la desobediencia, básicamente. Entonces el primer pecado consistió en la desobediencia. Esa es la respuesta. El tercer punto de este estudio habla acerca de las consecuencias terribles del pecado. Ok, el pecado entró, somos desobedientes a Dios, tomamos el camino que nosotros deseamos tomar. Pero ahí terminó la historia. ¿Podemos vivir independientes de Dios si no pasa nada? ¿Dios nos castiga por separarnos de Él? El tercer punto habla acerca de las consecuencias del pecado. Parece ser que aquí Dios no ha tomado mano para castigar a nadie. Parece ser que el pecado que tú y yo llegamos a practicar por sí solo trae unas consecuencias que nos producen mucho dolor, sin que Dios meta su mano. Sin que Dios meta su mano. Pregunta número 5. ¿Qué es pecado? Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La respuesta con relación a lo que significa pecado es muy sencilla. Según Juan, la primera de Juan capítulo 3, es infracción de la ley. Es ir en contra de lo que la palabra de Dios establece. Si la palabra de Dios dice no matarás y mato, pecado.
voy en contra de la ley. Si dice no adulterarás y adultero, pecado, voy en contra de la ley. Y que la respuesta para esa pregunta es infracción de la ley. Pregunta número 6. ¿A quién se somete el pecador? Esto es algo que me asusta. ¿A quién se somete el pecador? Porque si analizamos bien, estar con Dios es vivir sin pecado y tener una salvaguarda cuando el pecado entra en nuestras vidas. Pero cuando yo estoy sin Dios, ¿con quién estoy? Porque cuando estoy sin Dios, estoy en pecado. Según la palabra de Dios, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8, allí mismo dice la Escritura: el que practica el pecado es del diablo. Ahí está la respuesta. Tremendo. Repito, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O estamos en un bando o estamos en el otro. Pero la Biblia dice que aquel que practica el pecado se somete a Satanás. Ahora, ¿cuál es el resultado final del pecado? ¿Cuáles son las consecuencias naturales del pecado? Yo decía hace un momento que podemos estar confundidos cuando decimos es que Dios castiga, pero la verdad es que la palabra de Dios me dice que sí, que Dios puede tomar la justicia. De hecho, él la toma, pero la mayoría de las veces no es Dios quien está haciendo algo para castigarnos. Parece ser que el pecado viene completo, tiene un paquete completo donde lo practicas porque decides de manera equivocada, alejándote de Dios, lo practicas y ese acto mismo va a traer dolor a tu vida. Hasta aquí Dios no ha hecho absolutamente nada. Vamos a analizarlo. Romanos, el capítulo 6 y el versículo 23 dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y está claro esa parte. Clarísimo cuando en la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Pero la consecuencia natural del pecado es la muerte. Muchas veces en todas las veces nos metemos en muchos problemas. Y el pecado por sí solo va a traer dolor y tristeza, no solamente a tu vida, sino a la mía y a todos aquellos que practiquen el pecado. ¿Qué debo hacer? Entiendo que el pecado surgió en el cielo, entiendo que surgió en la persona de Satanás. Entiendo que el pecado cuando llegó a la tierra consistió en que el hombre también empezó a desobedecer a Dios y por eso se transmitió el pecado a nosotros. Hoy comprendo básicamente que el pecado es transgredir la ley de Dios, que es ir en contra de los 10 mandamientos, hacer lo contrario a lo que la ley de Dios establece. Y también comprendo que la consecuencia natural del pecado es dolor y muerte, según la palabra de Dios. Ahora, ¿qué debo hacer? Punto número 1. Debo resistir a Satanás en nombre de Dios. Santiago, el capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Noten ustedes cómo en la medida en que nosotros nos sometemos al Señor, el pecado empieza a alejarse, es decir, Satanás comienza a alejarse. Sí que es cierto que a pesar de caminar con Dios vamos a cometer errores. Yo no estoy diciendo que no cometamos errores, pero siempre tenemos en la fe en Cristo Jesús de que esos errores son perdonados cuando estamos cerca de Dios. Por eso te invito a que permanezcas cerca del Señor y a que no te desanimes cuando cometas pecado, porque los vamos a cometer. Vamos a equivocarnos. Pero cuando corremos al Señor y nos refugiamos en Él, Él nos ayudará para que nuestra vida sea cada vez más y mejor. Sea cada vez más y mejor. Y hasta llegar en un punto en el cual nosotros podremos abandonar un montón de vicios y un montón de cosas. Someternos a Dios es eso. Y resistir al diablo, porque nos va a atraer, nos va a llamar, nos va a colocar la tentación. Pero agarraditos de Dios, Él huirá de nosotros, porque delante de Dios Él no puede hacer nada. Punto número 2, no transigir con el pecado, no acariciarlo, no abrazarlo, no amañarme. Romanos 6:12 dice la Escritura: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, o en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, no sigamos acariciándolo, no sigamos abrazándolo, ni contemplándolo, ni disfrutándolo, porque va a traer una consecuencia terrible a nuestras vidas. Al principio es todo bien, pero al final es todo mal. Entonces es importante esto. Y el tercer y último punto del qué debo hacer, básicamente es vencer con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesús. Sin Jesús no podemos vencer el pecado porque viene en nuestro ADN. Romanos 8:37 dice la Escritura:
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos está diciendo, el que nos amó fue Cristo Jesús. Desde antes que tú y yo naciésemos, Él decidió darnos salvación muriendo en la cruz del Calvario. Ese mismo Dios que vino a morir por nosotros, ese mismo Jesús que murió por nosotros, no dará por su sacrificio la salvación que tú y yo necesitamos. Claro que sí. Somos más que vencedores. Podemos ir con la cabeza erguida porque muy a pesar de nuestros errores, el Señor puede rescatarnos y llevarnos a un lugar extraordinario. Puede hacernos mejores seres humanos, personas más sensibles, más dadas a servir a los demás, personas más dispuestas a perdonar y más dispuestos a comprender a aquel que se equivoca también. Todo ese paquete completo el Señor lo coloca en nosotros. Cualquiera sea la circunstancia difícil por la que estás pasando, cualquiera sea el dolor que estés afrontando, tal vez sea un hijo el que te está ocasionando ese dolor, puede ser un vicio, puede ser tu relación en el trabajo que te trae circunstancias difíciles, un problema familiar, tu problema con tu esposa, con tu esposo. Cualquiera sea la circunstancia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. El primer paso es buscarle. Recuerda lo que estudiamos, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busquemos al Señor de todo corazón. Debemos vivir una vida mejor cuando abrimos esta palabra maravillosa, cuando permitimos que el Dios del cielo entre en nuestros corazones para solucionar nuestros problemas. Que tengas un muy buen día.